El Ministerio de Minas fija el precio final al combustible y dice el diésel cuesta 7.494 pesos por galón, la gasolina 8.563 pesos por galón. Hicimos el cálculo con ese momento. ¿Qué comienza a pasar? Hay que destinar una parte a pagar los costos del transporte de los combustibles. Eso representa alrededor de 10% del precio total. Luego hay que quitarle lo que se genera de impuestos para el gobierno y para las entidades territoriales. Hasta aquí están incluidos los tres: global, sobretasa e IVA. Vemos que en el caso de la gasolina los impuestos son cerca del 30% del precio final del combustible, mientras que en el caso del diésel es un poco más bajo, alrededor de 17% del precio total se destina al pago de impuestos. Luego viene ya lo que es el precio, ya una vez quitado el transporte y los márgenes de comercialización de los minoristas mayoristas, quitados los impuestos, ya es lo que con el precio se puede cubrir al productor. Se remunera tanto a las refinerías como a los productores de biocombustibles, dado que la regulación exige una mezcla que rige para casi todos los departamentos, salvo 5, es un poco más baja en Bogotá. Me imagino que ustedes conocen bien esos datos. Sigamos. ¿Qué tan altos son los impuestos? Estas es tal vez las únicas cifras que logramos recoger, es para los países de la OECD y nosotros agregamos el dato para Colombia. Colombia no aparece frente a los países de la OECD, especialmente frente a los países desarrollados con los impuestos más altos para el combustible. Sin embargo, sí son más elevados que en el caso de México, en donde es a través del impuesto que pareciera le dan un subsidio al combustible, son negativos, y en el caso de Chile. En Colombia tenemos impuestos más altos. Acá de nuevo son cifras comparables, es los dólares por galón que se deben destinar en cada uno de estos países para pagar los impuestos. Algo que yo dije en la diapositiva anterior, y era que el diésel parecía tener menos impuestos que la gasolina, es algo común en todos los países. Eso pasa en prácticamente todos los países, salvo en 3, Finlandia, Islandia y Suiza. Creo que son países en donde los impuestos son absolutamente iguales en los dos países, en los dos combustibles. Sigamos. Entonces, ¿por qué es que se genera un subsidio? Y yo quiero llegar al punto de que es costoso ese subsidio. El precio de paridad, como Ecopetrol es una empresa que compite con las empresas extranjeras en la producción, exportación de petróleo, pues la política petrolera del país lo que hace es reconocerle a Ecopetrol la paridad de exportación. ¿Qué es eso? Lo que le paga es el costo de oportunidad por vender el combustible en Colombia frente a la posibilidad de exportarlo hacia otros países. Entonces le reconoce es el precio que recibiría si lo exportara. En general eso es el precio del Golfo de México menos el transporte y menos el transporte del poliducto. Como ustedes ven, los dos últimos términos deben ser muy estables. En realidad el precio paridad de exportación, si es un verdadero precio paridad de exportación, debería moverse muy cerca del precio internacional del petróleo. Si se le reconociera al productor, al refinador, el precio de paridad de exportación, uno podría decir que el precio final del combustible, ya sea de la gasolina o el diésel aquí en Colombia, debería ser el precio de paridad más los impuestos, más los márgenes a los mayoristas y a los minoristas, más el transporte. Eso debería ser los componentes del precio. Es claro que también los componentes de impuestos, márgenes y transporte son relativamente estables. Entonces, si se le reconoce a Ecopetrol la paridad exportación, pues eso debería fluctuar con el precio internacional. Debería seguir muy de cerca el precio de la gasolina al precio internacional. Pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Sigamos. En la práctica, lo que pasa, es que Minas opera al revés.
Él dice, yo fijo el precio al consumidor. Si la gasolina o el diésel estuvo a 8.000 pesos el mes pasado, yo voy a subir o a bajar 100, 50 pesos, dependiendo de muchas consideraciones. Ahí muchas veces no solamente se puede tener en cuenta el precio internacional, aunque si se siguiera la paridad, ese debería ser el elemento fundamental en el ajuste de los precios internos. Entonces, lo que hace Minas es fijar el precio al consumidor. Debe haber una parte que se va a los márgenes, una parte al transporte, una parte a los impuestos, y lo que queda es lo que con el precio final al consumidor se le puede remunerar a las refinerías. Es decir, si Minas no sigue el precio paridad, pues es muy probable que el ingreso al productor no iguale el precio de paridad. Sin embargo, es decir, el precio al consumidor no alcanza a cubrir sin una parte de ese precio de paridad, que es el ingreso al productor. ¿Qué pasa con la diferencia? La diferencia es el subsidio, si el precio de paridad está por encima del ingreso al productor, o es, digamos, un subsidio inverso si el precio de paridad está por debajo del precio del ingreso al consumidor.